No hay unanimidad en los criterios científicos y antropológicos respecto a los primeros pobladores del archipiélago canario. Expertos como Fusté, Verneau y Swiderski consideran que los hombres que colonizaron el norte de África, los cromañones, se propagaron también hacia las Canarias entre el 2500 y el 1000 a.C. Otros apuestan por un poblamiento más reciente, quizá alrededor de los siglos V o IV antes de nuestra era. Sea como fuere, lo que parece claro es que las islas terminaron por recibir varias de esas corrientes migratorias que huían de la desertización. Quizá desde el norte, en la región del actual Túnez, o quizá desde la vecina Mauritania, separada de las Canarias por un centenar de kilómetros. Esos pueblos saharianos fueron conocidos como guanches. Los guanches, una raza espléndida y singular que terminaría siendo diezmada por los españoles en nombre de la cruz y de una supuesta civilización superior. Pero la ambición y crueldad de los castellanos no lograrían borrarla del todo. Los guanches trasladaron a las Canarias muchos de los secretos y costumbres heredados de aquellos lejanos encuentros con los cabezas redondas en el corazón del paraíso sahariano. Repasemos muy por encima algunos de esos vestigios tan íntimamente ligados a los pueblos del Sáhara. Primera gran sorpresa: la escritura líbico-bereber, con toda probabilidad una de las señales clave. Aparece en todas las islas, aparece en barrancos, cuevas y abrigos, bien siguiendo la técnica de la incisión o del picado. Las primeras noticias sobre estos alfabetos bereberes se remontan a 1873, cuando Padrón advierte de los grabados encontrados en hierro. Desde entonces, decenas de expertos han venido trabajando en el estudio e inventario de una treintena de estaciones o asentamientos que suman más de 50 paneles con cientos de signos. Para Renata Springer, una de las expertas más activa y rigurosa en el análisis de estos alfabetos canarios, el examen de los mismos sugiere un estrato cultural común y una íntima vinculación con la cultura bereber. Para Renata, que ha investigado durante años los grabados del norte de África, y para la casi totalidad de los especialistas, las coincidencias entre aquellos y los signos hallados en el Hierro, La Palma, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura son abrumadoras. Todos coinciden. La antigua grafía guanche tuvo que proceder del mundo africano. Ahora, a la vista de estos testimonios escritos, las afirmaciones de cronistas e historiadores sobre el escaso bagaje cultural de los guanches son cuando menos patéticas.
Sedeño, por ejemplo, llega a decir que los antiguos canarios no conocían letras ni caracteres, aunque se valían de pinturas toscas. ¿Quiénes eran los ignorantes? ¿Los vencedores o los vencidos? Los guanches sí eran portadores no solo de una escritura rica y original, sino también de una cultura ancestral que hoy causa asombro. Según la antropología biológica, se trataba de un pueblo de raza blanca, con un 80 o un 90% de individuos de cabellos y ojos oscuros. Solo los del norte, en un 10 o un 20%, eran rubios, con ojos claros. La genética, muy recientemente, ha venido a confirmar las sospechas de lingüistas, arqueólogos y antropólogos. Los genes de los guanches proceden del mundo bereber. Así lo demuestran los estudios de las enzimas en los glóbulos rojos y del DNA mitocondrial. Estos genes mitocondriales, transmitidos exclusivamente por vía materna, han arrojado unos resultados esclarecedores. En las Canarias, los genes paternos proceden principalmente de la península ibérica. Los maternos, en cambio, son saharianos. La explicación habría que buscarla en las matanzas acaecidas durante la conquista. Los castellanos diezmaron a los guanches varones, respetando a las mujeres. Después llegaría el mestizaje. Guanches en general robustos, bien adaptados al terreno. De tallas notables, con una media de 1,70 metros para los hombres y 1,56 para las mujeres. Guanches con una capacidad craneal media de 1.557 centímetros cúbicos. Una cifra que presupone un importante desarrollo mental. En otras palabras, lo contrario a lo escrito y divulgado por los conquistadores españoles. Los guanches no eran salvajes. Los guanches adoraban a un Dios único, invisible y sustentador de todo lo creado. Lo llamaban Aborak, es decir, el grande, el sublime. Era el Dios de sus ancestros con el que podían establecer un diálogo directo, algo que sorprendió y no gustó a los evangelizadores castellanos. Los guanches practicaban el bautismo sobre las cabezas de los niños, y la mujer que derramaba el agua quedaba emparentada con los padres. Los guanches disponían de templos en los que se encomendaban a Dios. Los llamaban Almogaren, Casa Santa, y subían a las más altas montañas para invocar a la divinidad, tal y como era costumbre entre los antiguos pobladores del Tassili. Los guanches sorprendieron una y otra vez a los conquistadores españoles. Sus mujeres se apartaban del mundo, aislándose en cuevas y ejerciendo la oración y la contemplación. Los monasterios, en efecto, ya estaban inventados. Las mujeres guanches fueron sacerdotisas y también amazonas, guerreras y cazadoras, otra herencia sahariana. La mujer guanche, como sucede entre los tuaregs, gozaba de una alta consideración y respeto. Podía sentarse en el trono y gobernar al pueblo, como ocurrió con la mítica Tin Jinan, la mujer gigante que veneran los tuaregs. Los guanches juraban ante el Ser Supremo, poniéndolo como testigo de sus acciones. Y heredaron del Sáhara sus creencias en genios y espíritus maléficos.
los célebres diablos o jinns de los nómadas. Los guanches trajeron consigo el arte de la adivinación, una costumbre arraigada en el Sáhara desde tiempo inmemorial. Estos magos y santones, a los que llamaban guanyameñe, ejercían una gran influencia sobre la población. Ellos fueron los que profetizaron mucho antes del arribo de los conquistadores la llegada a las islas de unas gentes blancas a bordo de unos grandes pájaros. Y del mundo bereber proceden igualmente sus ideas sobre las fuerzas del mal. Al infierno lo llamaban Egeide. De ahí procede el término Teide, la montaña que rugía, temblaba y arrojaba fuego. La religión de las puertas infernales y del río ardiente y subterráneo por el que navegaban los muertos fue otra de las herencias saharianas, practicada por los pueblos que emigraron del desierto. Después, mucho después, el cristianismo haría suya esta prehistórica concepción de las puertas del infierno y del bautismo. Y como los tuareg y bereberes, los guanches sintieron un especial terror por determinadas montañas, lo que hoy en el Sáhara se conoce como montañas del diablo. Allí habitaban los dioses y los jinns. Allí desaparecen hombres y ganado. Y los que logran regresar enloquecen para siempre. Son las cumbres sagradas como las del Tassili, donde un día descendieron los cabezas redondas. Allí dejaban los guanches y aún dejan los tuaregs toda clase de pequeñas cerámicas a manera de exvotos. Son ofrendas y peticiones a la divinidad. Allí quemaban los guanches hierbas olorosas exactamente igual que los bereberes de hoy. Y eran los guanches gentes alegres y festivas, amantes de toda suerte de juegos y desafíos. Uno de ellos consistía en el levantamiento de piedras. Enormes rocas que alzaban a pulso, desplazándolas por hombros, cuello y espaldas. Un deporte tradicional entre los vascos, otro pueblo que también emigró del Sáhara. ¿Y de dónde aprendieron los guanches a comunicarse con el lenguaje de los silbidos? ¿Cómo explicar que esa misma técnica sea utilizada aún entre los nómadas y pastores del Sáhara? Y al igual que los antiguos pobladores saharianos, los guanches en tiempos de sequía conducían el ganado hacia lugares despejados. Allí apartaban las crías de las ovejas y esperaban a que los balidos de los corderos atrajeran la atención del Ser Supremo, regalándoles la lluvia. ¿Otra casualidad? Grabados de pies humanos en Canarias y Argelia. Otra señal del origen común de bereberes y guanches. Nadie en realidad ha sabido interpretar su significado. Y los guanches, como los descendientes de aquel jardín sahariano, tuvieron desde el principio una clarísima idea de la supervivencia después de la muerte. ¿Quién les enseñó? Y lo más intrigante, ¿dónde y cuándo aprendieron a momificar? Aunque las técnicas guanches no son idénticas a las egipcias, no pude evitar un lógico pensamiento. Si guanches y egipcios emigraron del Sáhara, lo más probable es que el arte de la momificación partiera de una enseñanza común.
Y como los bereberes, los guanches enterraron a sus muertos en túmulos circulares y formando anillos concéntricos. Los guanches disponían también de una profesión que, a mi entender, nos empuja a reflexionar sobre otros pueblos igualmente salidos del Sáhara: los embalsamadores. Hombres y mujeres especializados en el lavado de los cuerpos, en la extracción de las vísceras y en el relleno de los restos. Este proceso, conocido como mirlado, solo podía ser desarrollado por unos especialistas que jamás tenían contacto con el resto de la comunidad. Eran los apestados, hombres y mujeres que no podían ser tocados y que recibían el alimento a distancia. Y un apunte más que fortalece el indudable origen sahariano de los guanches. Es Spinoza en el siglo XVI quien nos alerta sobre una de las costumbres de los antiguos canarios. Dice el cronista: el rey, el mencey, no casaba con gente baja, y a falta de no haber con quién casar, por no ensuciar su linaje, se casaban hermanos con hermanas. Los guanches, en efecto, practicaban la endogamia de linaje, exactamente igual que los faraones egipcios. Así preservaban a las élites y, en definitiva, al sistema de organización social. ¿De dónde partió esta costumbre? ¿No es sospechoso y significativo que ambas culturas, guanche y egipcia, procedieran del Sáhara? Como sospechosa es la habilidad de los guanches para trepanar. Otra habilidad compartida con los egipcios. ¿Cómo supieron los guanches que estas perforaciones frontales o parietales aliviaban y mejoraban a los enfermos y heridos? Los guanches, sí. Una magnífica cultura que, como escribió Cuscoy, fundador del Museo Arqueológico de Tenerife, llegó en silencio, vivió en silencio y desapareció en silencio.